me gustaría hacer dos clarificaciones aquí. En primer lugar, no se sorprendan este domingo con la cuestión de las lecturas, no el Evangelio será el mismo. Pero, por ejemplo, para el Salmo hay dos opciones. Tenemos dos opciones para el Salmo. Una que dice, te alabamos, Señor, y la otra dice, bendice al Señor, alma mía. Así que ese es el Salmo. En la segunda lectura también hay dos opciones. La primera de los Hechos de los Apóstoles y la segunda opción es de carta de Tito, ¿verdad? Ahora, atención. Para los que estén un poquito confundidos, si ambas opciones están en el misalito, ¿verdad? Asegúrate con el sacerdote, padre, ¿cuál vamos a seleccionar? Su homilía, ¿en cuál está basada o cuál trabaja mejor para su homilía a la hora de proclamar la palabra? Eso es muy, muy importante, así que no se me confundan. Simplemente saber que hay otras opciones. Si le toca leer, asegurarte de cuál debes de leer a la luz de la homilía para ese día con el sacerdote. Número 1. Número 2, mira, estamos celebrando la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. En el bautismo, nosotros nos incorporamos al cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Somos el cuerpo de Cristo, dice el himno. Y entonces eres parte de una realidad mayor a la que uno es sin ese bautismo. Al bautizarte, te conviertes en hijo de Dios, te conviertes en parte del cuerpo de Cristo y te conviertes en templo del Espíritu Santo. Aparte de eso, eres un pueblo de reyes, eres una asamblea santa, eres un pueblo sacerdotal. ¿Qué implica esto? Una vez bautizado católico, mijo, eres bautizado católico, eso no lo quita nadie, eso se queda ahí contigo por siempre y para siempre estás bautizado. Y de ahí que infortunadamente cuando vemos que una persona se convierte, por decir, a otra disciplina cristiana, hay que volver a bautizarlo, pero si ya está bautizado, se bautizó en primer lugar con agua, y en segundo lugar con la forma trinitaria, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está bautizado. Sería una contradicción y una negación el volver a bautizar una persona que ya había aceptado a Cristo de pequeño a través del testimonio de sus padres, a través del testimonio de sus padrinos, ya había aceptado ese bautismo. Entonces, de ahí que es importante el saberlo. Una vez católico, te convertirás a otro lugar, negarás, te convertirás en ateo, en agnóstico, negarás la religión, la criticarás, lo que sea. Sigue siendo católico. Eso no te lo quita absolutamente nadie. Número 1. Ese es el segundo punto, ¿verdad? Y ciertamente no es cuestión de competencia. Es cuestión de que la misma Biblia te lo está diciendo. Ya, una vez bautizado, estás bautizado. Hubo varias personas en el tiempo de los apóstoles que se bautizaban. Y dice la Escritura que se bautizaban ellos, aquellos que se acercaban, y toda su casa. O sea, si habían sirvientes, también se bautizaban. Si habían niños, también se bautizaban. Hombres o mujeres, también se bautizaban. De ahí que la segunda lectura para este domingo es espectacular. Hay una línea que es tan hermosa y tan especial en la segunda lectura de la primera opción, ¿no?, de los Hechos. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras: ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Y de ahí que el rol de los papás y de los padrinos es muy, muy importante. No es cuestión de llevar al niño a la pila bautismal y ya. No regreso a la misa, no regreso a la iglesia. No, esa fe tiene que ser fortalecida, tiene que ser enriquecida, tiene que ser alimentada por tu testimonio, papá y mamá que me escucha, y por tu testimonio, padrino y madrina. La gran mayoría de las personas, muchos, dejan la iglesia por diferentes razones. Una razón en particular es porque no la conocen. Porque si conociéramos la riqueza y la bonanza de nuestra iglesia, los consuelos de la Virgencita, la ayuda de los sacramentos, la historia tan grande que tenemos, nuestras escrituras, nuestras devociones, nunca la dejaríamos.
Pero bueno, hay que buscar la salvación de diferentes formas y maneras. Y por encima de todo lo que he dicho, recordando que Dios es un Dios de misericordia y es un Dios de amor. Luego entonces, en las bancas del río Jordán, los espectadores, algunos pescadores, algunos agricultores, jóvenes, ancianos, se acercaban a San Juan Bautista. ¿Qué sabemos de San Juan Bautista? Pues su padre fue un sacerdote, su madre fue Santa Ana, prima de la Virgen María. Entonces estaban relacionados de esa forma. Sabemos que fue al desierto a meditar y que del desierto él sale con esta noción del llamado a preparar el camino del Señor. Y las personas en esos días, como en estos días, se la pasaban buscando contestaciones, buscando la verdad, buscando cómo resolver esta inquietud que tengo en mi corazón. Y en un momento dado, estos individuos tuvieron un encuentro con Dios y consigo mismo. Tuvieron ese encuentro que los llevó a bautizarse, a purificarse, a ser parte del plan y del reino de Dios. Y en un momento dado, haciendo un alto en sus vidas, cambiaron el orden de los eventos de su existencia, aceptando un bautismo de purificación, iluminación, liberación. Buscaban su salvación y la encontraron. Luego entonces, fue así donde Jesús, desde el anonimato de su vida privada en Nazaret, se mueve a la luz maravillosa de su ministerio público. ¿Qué sabemos de Jesús? Jesús es criado en Nazaret. Nazaret, 1 hora o 2 horas, no estoy seguro, al norte de Jerusalén. Y Jesús trabajando en el taller de su padre era carpintero, seguramente también cuidando de su madre. No sabemos más información del papá de San José, seguramente falleció. Y pues Jesús, entrando en esta disyuntiva, en este conflicto, ¿quién soy? ¿En qué dirección voy a ir? ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es mi identidad? Entra a nivel humano. A nivel divino ya sabía, pero a nivel humano todavía estaba creciendo en esa identidad. Decide ir al desierto. Y ahí viene la cuaresma, nuestra celebración cuaresmal. 40 días y 40 noches de Jesús, oración, ayuno, abstinencia. Y esa experiencia le permitió a Cristo encontrarse consigo mismo y decir, no, aquí hay una misión. Yo he venido al mundo con un propósito. Seguido a esa experiencia de oración, va y se encuentra en las aguas del río Jordán con su primo San Juan Bautista, que estaba bautizando. Entonces, a nivel humano, él dice, voy a recibir este signo, este símbolo, que para nosotros es un sacramento, ¿no? Un momento de encuentro con Dios. Voy a recibir esto no porque lo necesite, sino porque es una forma física, ¿no? Visual de dar ejemplo de lo necesario que es el bautismo para la salvación. Y fue con ese bautismo donde se abre la vida de Cristo a un ministerio público. Antes de esto, él tenía una vida como cualquier persona privada en Nazaret. Pero fue precisamente esto lo que abrió esa puerta, abrió esa realidad de un ministerio público. Como signo de tal realidad, se deja bautizar por San Juan Bautista, como dije, no porque lo necesitase, sino para establecer el ejemplo de lo necesario para adquirir la salvación. A veces predicamos con palabras, bueno, siempre predicamos con palabras, pero también hay que predicar con el ejemplo, que en ocasiones tiene mucho más peso. Y la gente te presta atención por lo que haces en vez de lo que dices. Y de ahí que el ejemplo de los padres para los hijos, de los padrinos para los hijos, de los sacerdotes, de las religiosas para su pueblo es importante. Esto fue el principio, el bautismo, de su vocación, Cristo, su ministerio y de nuestra salvación a través de las aguas del bautismo. Porque Él está diciendo, yo lo voy a hacer para que ustedes me sigan por esta puerta, por este redil, por este camino hacia la salvación. Hoy, esta solemnidad, o mejor dicho, este domingo,
¿verdad? Esta solemnidad es un recordatorio de la vocación a la cual todos estamos llamados, todos. Vocación número 1 a nuestra humanidad. Tienes que ser el mejor ser humano posible. Lo que estés haciendo. Si eres un camionero, que conduzcas con mucho cuidado. Si eres un doctor, que hagas operaciones con mucho cuidado. Si eres una ama de casa, que tu casa brille como una tacita de oro, con mucho cuidado. Ser el mejor ser humano que puedas ser. 2. Llamado a la salvación. Cristo te necesita. Cristo quiere que te salves. Cristo quiere que algún día tú veas el rostro de nuestro Padre Dios. Y 3, expresar esa vocación y ese llamado al llamado del servicio al prójimo. Ahí va. Mejor ser humano, mejor persona cristiana y mejor servidor. Y quizás el día de tu bautismo, pues como que no se abrió el cielo y la tierra no tembló, menos mal, ¿verdad? Ni una voz desde lo alto declaró en una teofonía tu identidad, tu propósito y tu vocación. Quizás eso no pasó. Pero aún así, la proclamación de que somos hijos e hijas de Dios sigue siendo cierta. Y sigue siendo la verdad. Dios quiere que nos salvemos. Somos hijos e hijas del Altísimo. Ese día, el día de nuestro bautismo, como yo dije, nos hicieron pueblo de reyes, asamblea santa y pueblo sacerdotal. Pueblo de reyes, tu Padre es un Dios. Eso a ti te hace un príncipe. Eso a ti te hace una princesa del Altísimo. Asamblea santa, llamado a ser santo. Llamado a tener una relación intencional y sólida con tu Padre Dios. Y pueblo sacerdotal, a celebrar los misterios de la iglesia. Hay 2 tipos de sacerdocio. El sacerdocio ordinario, que es el que tenemos todos, por ende nos toca participar en la misa, y el sacerdocio ministerial, el ministerio, el sacerdote, el que preside. Ese día, Dios nos hizo parte de su propiedad en el bautismo, elevando nuestra condición humana a una estirpe elegida trasladada de las tinieblas a su luz admirable. Pero esta relación tiene que ser solidificada, fortalecida, nutrida a lo largo de nuestras vidas. No podemos dejar por sentado de que el hecho de que estoy bautizado ya se acabó, no tengo más nada que hacer. No, al contrario, es el principio, ¿no?, del trabajo que hay que hacer. Durante nuestro bautismo, una vela fue encendida para que recibiéramos la luz de Cristo. La voz del Señor nos llama desde nuestras realidades, hermanas y hermanos, para hacer tangible la realidad de Cristo en nuestras vidas y de formas cotidianas. ¿Qué se está hablando con esto del año del jubileo? ¿No? Misericordia por un lado y hacer presente a Cristo en lo cotidiano, en lo ordinario, en la forma en que el esposo trata a la esposa, en que el hijo trata al padre, en que el parroquiano trata al prójimo, parroquiano trata al sacerdote, sacerdote trata a los demás. Es en lo diario. No necesitamos momentos extraordinarios para demostrar el amor. Se pueden dar, claro que sí, pero es en lo cotidiano, en la forma en que quizás tú jales la silla para que tu esposa se siente. Óyeme, un detalle, no es la gran cosa. No estoy hablando aquí cirugía del cerebro. Estoy hablando de cosas básicas como un gracias por este café, como este hijo mío que es tan inteligente. Cosas pequeñas, ahí tenemos que hacer presente ese bautismo en la forma en que tratamos a los demás. El ser miembro de la familia de Dios significa ver pedacitos de Cristo. Vernos. Yo tengo que verlos a ustedes como un pedacito de Cristo. Y ustedes tienen que ver en nosotros, en mí, en los sacerdotes, pedacitos de Cristo. Cristitos, como digo yo. Tenemos que ver cristitos en los demás y que nos vean también de esa forma. Oremos incesantemente, mi querido pueblo, para recordar nuestra vocación. Vivirla en lo diario, expresándola en un ministerio y servicio a la iglesia y por ende al prójimo. Esa vocación llévala a fruto. Si puedes cantar, sé parte del coro. Si puedes tocar un instrumento, incorpórate a ese coro. Si sabes rezar, organiza rosarios.
Óyeme, en tu casa, en las casas aledañas, en la misma iglesia antes de la misa, para que se espante el chamuco y en vez de antes de la misa estar chismeando hasta del gato, oye, póngase a rezar y céntrese, porque está ahí con Dios y en la casa de Papá Dios. Y así por el estilo, si lo tuyo es dar la bienvenida y ser muy simpático, sea ujier. Necesitamos personas contentas y felices a la entrada. No queremos a alguien que hasta nos meta miedo porque tiene una cara tan seria. Por favor, hermanas y hermanos, inclina ese llamado a ser de servicio a tu iglesia con los jóvenes, con los ancianos, con los diferentes devociones. Sé presente en tu iglesia y dile al mundo, con tu ministerio y con lo que haces, yo soy hijo de Dios a través de las aguas del bautismo.